Tema 42. ¿Cuál es el pueblo de Dios hoy? Hebreos, semitas, judíos, israelitas, el Estado de Israel, la Iglesia. Llegar a una conclusión definitiva sobre este importante tema es bastante sencillo, si se hace de una manera desapasionada, no haciendo uso solo de un par de pasajes bíblicos para pretender sustentar posiciones doctrinales contrarias a la enseñanza bíblica. Dada precisamente la importancia del tema, se requerirá recorrer el suficiente material bíblico que abarque la sustentación desde el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que nos dará la luz que alumbrará nuestro correcto entendimiento. Vamos entonces a leer un primer pasaje que nos introducirá en el tema y me atrevo a decir que, junto con otro más, sería más que suficiente para ver y entender la verdad absoluta de Dios. Pero el banquete es mucho más enriquecedor y por lo tanto mucho más gratificante al repasar la abundante cantidad de pasajes bíblicos que nos brindarán un sustento irrefutable como respuesta a la pregunta formulada. Leamos Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora bien, quienes aún creen que habrá una Jerusalén en el tiempo del milenio, en donde habrá un templo en el cual se harán sacrificios de animales y demás rituales judaicos, este pasaje ya da por sentado un indicio de cuál es el templo del Señor. Y harían bien en estudiar el libro de Hebreos, para que se ubiquen bien en los tiempos y en las afirmaciones hechas al pueblo de Dios. Nunca más habrá construcción de templos físicos con sacrificios de animales, pues Jesucristo fue el último y único sacrificio válido ante Dios. Y si los hubiese, nada, absolutamente nada tendrían que ver con Dios. Gracias a Dios estamos en los tiempos en los cuales la revelación de la palabra de Dios está siendo manifestada mucho más ampliamente que antes. En Efesios 3, 4 y 5 se nos amplía la verdad ya dicha por el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Siempre se ha sostenido que hay dos pueblos, Israel y los llamados gentiles, que son todas las demás naciones del mundo. Inicio diciendo, basado en estos primeros pasajes, que eso fue verdad hasta la cruz, pues allí los brazos abiertos del Señor Jesucristo fueron la expresión perfecta y literal del mensaje de Juan 3:16, pues el amor de Dios fue extendido más allá de las fronteras de la nación de Israel, más allá del pueblo judío, y es por ello que Jesucristo es llamado el Salvador del mundo. En Juan 10:16, el Señor Jesucristo lo confirma categóricamente. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. El Señor dice que habrá un rebaño, es decir, un solo pueblo. En Hechos 10, del 9 al 15, Dios le muestra a Pedro en figura de animales puros e impuros la referencia a judíos y gentiles, tal como claramente lo entendía Pedro. Y por lo tanto, él inicialmente rehúsa lo que Dios le está diciendo. De igual manera, hay muchas personas hoy en día que persisten en contradecir a Dios anteponiendo sus doctrinas humanas.
Es importante resaltar que al arca entraron animales limpios y de los que no eran considerados limpios, algo que podemos entender como algo profético. Estos pasajes entonces nos dejan bien claro cuál es el pueblo de Dios, pero es necesario hacer una abundante sustentación, la cual obtenemos generosamente del manual de Dios. Si bien desde el comienzo, ya en Abraham, se había dado una promesa para el mundo entero, los israelitas no entendían que el Dios que ellos adoraban, algo que realmente no duraría mucho tiempo, un día iba a ser adorado por los pueblos gentiles, y de alguna manera no era de su agrado el pensarlo. Por eso vemos a Jonás rehusarse el ir a predicar a Nínive, pues sabía que el Dios amoroso tendría compasión de esa ciudad, como un tipo de la gracia de Dios extendida a todo el mundo. Era entonces un misterio para ellos, que con la venida del Mesías, dicho misterio sería revelado, que Dios en su soberanía y amor por todo el mundo hizo que en un solo cuerpo, tanto judíos como gentiles, recibiesen las promesas dadas a Abraham. Digo entonces enfáticamente que hubo un solo pueblo de Dios antes de la primera venida del Señor Jesucristo y que hay un solo pueblo de Dios hoy en día. La clave está en saber entender cuál es ese pueblo, y el Espíritu Santo nos lo dice muy claramente a través del manual de Dios. Hasta la primera venida de Jesucristo, el Israel natural o físico era el pueblo escogido de Dios. Fue el pueblo a través del cual Él se manifestó al mundo. Así que vamos a ver cómo le fue a ese Israel. Israel en tiempos del antiguo pacto. ¿Cómo surgió el pueblo de Israel? Dios hace el siguiente pacto a Abraham, el cual se registra en Génesis 17, 4, 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En Génesis 22, 17, una vez más Dios ratifica su pacto. Veamos. De cierto te bendeciré, y en gran manera multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Dios no quería ser poético. Vemos dos alusiones importantes que son proféticas. La promesa de un pueblo espiritual que procede de lo alto, representado por las estrellas del cielo, y la promesa de un pueblo natural representado en la arena del mar. Vino primero el Israel natural con promesas naturales de alcance espiritual, y vino después el Israel espiritual con promesas espirituales, pero también de alcance natural. Ambas cosas para este último manifiestas en el reino de los cielos. Dios le confirma esta promesa a Jacob, así lo vemos en Génesis 35:10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Observemos un detalle muy importante tanto en Génesis 17:4 al 8 como en Génesis 35:10. La promesa incluye la creación de una nación, pero más que ello, de naciones o conjunto de naciones. Más adelante retomaré esta observación. Éxodo 19:4-6 dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios determinó manifestarse al mundo a través de un pueblo al que llama Israel, pero dicha escogencia estaba condicionada a la obediencia de ese pueblo a vivir conforme a un conjunto de normas y leyes establecidas por Dios, lo cual conllevaría bendición, pero la transgresión de dichas leyes acarrearía todo lo contrario, maldición y castigo. Esas leyes están registradas en Deuteronomio capítulos 28 y 29, lo cual sugiero lean, y así puedan entender que Dios no es un Dios que tolera la transgresión de su ley por parte de aquellos que eran considerados su pueblo. No lo fue en el antiguo pacto y tampoco lo hace a partir del nuevo pacto. Deuteronomio 30, del 1 al 3 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor.
En este pasaje encontramos también dos palabras clave: arrepentimiento y conversión, los dos llamados que precisamente tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo usaron para iniciar su ministerio. El pacto no pudo ser cumplido por parte del Israel natural por una incapacidad innata para hacer aquello que sabían deberían hacer, pues ellos humanamente estaban incapacitados para cumplir las exigencias de la ley dada por Dios. Por eso Dios establece un nuevo pacto. Recordemos que el antiguo pacto es sombra o figura de lo que habría de venir. En esa línea de pensamiento, el Israel natural era una figura del Israel espiritual, diciendo también con ello que la misma incapacidad del Israel natural está también de manera innata en el Israel de hoy, para cumplir las demandas de una ley diferente, bajo un pacto diferente, siendo este último un mejor pacto con mejores promesas. La capacidad del cumplimiento de esa nueva ley, que ahora es espiritual, recae total y absolutamente en los dones que Dios mismo da a través de su Espíritu. El Salmo 127.1 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vemos que en un principio los hebreos fueron llevados cautivos a Egipto, como resultado de sus muchos años de rebeldía y desobediencia a Dios. Por ello, después de Salomón, Dios determina dividir a su pueblo en dos: Israel, con capital Samaria, conformado por 10 tribus, y Judea, con capital Jerusalén, conformado por las tribus de Benjamín y Judá. Israel fue llevado por Asiria y Judea por Babilonia. Entre estas, ya conformadas dos naciones, hubo siempre una enorme enemistad que le llevó incluso a la guerra en múltiples ocasiones, tal como está registrado en muchos pasajes del Antiguo Pacto. Tengamos presente algo muy importante: la deportación del pueblo judío por parte de Babilonia fue precedida por la destrucción de Jerusalén y del templo construido por Salomón. Amós 3, 1 al 3a dice: oigan esta palabra que ha hablado el Señor contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Después de unos 800 años de rebeldía, desobediencia y abominaciones, Dios rechaza por completo a Israel y a Judá, pero permanece fiel en mantener un remanente de entre ellos. Podríamos gastarnos por lo menos un par de horas solo mirando las múltiples veces que Dios a través de los profetas señala los muchos pecados de Israel y de Judá. Y si bien encontramos también las muchas promesas de restauración y arrepentimiento por parte de ellos, la verdad es que su compromiso de caminar en los caminos del Señor duraba muy poco. Veamos solo algunos pasajes de las constantes veces que Dios le recrimina tanto a Israel como a Judá su constante rebelión y pecado. Ezequiel 8, 17 al 18 dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel 22, 1 dice: vino mi palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Jeremías 19, 4 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ya que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron los lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 19, 10, 11 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Veamos Jeremías 5:30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán ellos cuando llegue el fin? En Ezequiel 7:1 al 2, Dios da una señal sobre ese fin que vendrá sobre su pueblo. Dice: tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Jeremías 32, 26 al 30 dice: he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella.
A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo que estás viendo. Oh Señor, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos, que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyos azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. Los caldeos a los que se refiere este pasaje claramente son los babilonios. Cumplidos los 70 años bajo el cautiverio de Babilonia, estando bajo el dominio de los medopersas, dice Dios en 2 de Crónicas 36, 22 al 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar palabra, y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él, y suba. De los más de 3 millones de judíos que podrían haber regresado a Jerusalén, lo hicieron solo algo más de 40,000. Eso significa que el pueblo quería seguir bajo cautiverio, pues desde Babilonia ya habían adoptado las costumbres paganas del imperio. Por ello el llamado del Señor a que salieran de Babilonia, no solo de manera física, sino dejando atrás todo el paganismo que se había apoderado de ellos. No olvidemos que es el mismo llamado que Dios hace a su pueblo hoy en día y que éste, tristemente, sigue igualmente sin acatar. Sal de Babilonia, pueblo mío. Es el llamado que el Señor hizo y hace nuevamente y que está registrado en Isaías 48:20 y en Revelaciones 18:4. Sobre ello ya hablé en videos anteriores. Ya vimos que el primer templo construido por Salomón fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., como estaba profetizado, que el segundo templo fue construido por decreto del rey Ciro de Persia y bajo la dirección de Nehemías. Este templo fue ampliado y reconstruido por el rey Herodes a final del siglo I a.C. La escatología judía considera que un tercer templo se construiría con la venida del Mesías, y tienen toda la razón. Ese tercer templo se está construyendo, un templo no hecho por manos humanas. Claro, como los judíos no recibieron a Jesús como el Mesías, ellos esperan que cuando aparezca se construya un templo físico, lo cual es una distorsión doctrinal, como lo demuestra el manual de Dios, y sobre lo cual también hablé en un video anterior. Destrucción de Jerusalén. Veamos la profecía de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, que el mismo Señor Jesucristo predijo y que se registra en Mateo 24. Podemos decir que la descripción de lo que fue el sitio, toma y destrucción de Jerusalén y el templo por parte de los babilonios es también sombra de lo que sería la destrucción predicha por el Señor Jesucristo. Veamos 2 de Crónicas 36, 37 al 20. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Jeremías 25, 8 al 9, versículo 11 y 17 al 18 dice: Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no han oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y tomé la copa de la mano del Señor, y di a beber a todas las naciones, a las cuales me envió Dios, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerles en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Y como testimonio final de esta profecía, pasaje que ya vimos en el video número 23, las 70 semanas, Daniel 9, 25 al 27 dice: ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la palabra y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para evitar confusiones debo aclarar que al comienzo el pasaje habla de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. La mitad del mismo habla de que destruirá la ciudad y el santuario. Lo primero es de los primeros años de esa profecía, de 490 años, y lo segundo es precisamente de la destrucción de la ciudad y del templo en el año 70 después de Cristo. Así que ahora veamos la profecía del Señor Jesucristo, Mateo 24, del 1 al 28, revisándola por partes. Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba. Al igual que en el antiguo pacto, cuando la gloria de Dios salió del templo y de la ciudad de Jerusalén, asimismo la gloria de Dios manifestada en el Señor Jesucristo abandonó tanto el templo como a Jerusalén. Veamos primero de Reyes 8 del 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Esa gloria de Dios abandonó a Jerusalén y al templo, como ya dijimos, debido a las abominaciones que tanto Israel como Judá hacían. Veamos Ezequiel 11, 22 al 23. Dice: Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte es precisamente el de los olivos. No, nada, absolutamente nada en la Biblia es casual o está escrito sin importancia. Ageo 2:9 dice: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Y realmente la gloria del templo final es muchísimo mayor, pues Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible, la gloria del Dios vivo y verdadero, se manifestó de nuevo a ese Israel natural. Así lo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como a los suyos vino y no le recibieron, como consta en Juan 1 del 11 al 13, la gloria de Dios una vez más abandonó a ese Israel natural para dar cumplimiento a todo lo dicho por los profetas, el misterio de Dios que sería revelado y manifestado a los creyentes del nuevo pacto. Sí, en Mateo 24:1 comienza diciendo: cuando Jesús salía del templo y se iba. Este acto de Jesús sellaba la profecía dada por él respecto de que abandonaría el templo de los judíos y la casa le sería desierta, como consta en Mateo 23:38. Lucas 13, 34 al 35 lo dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Recordemos que las cosas pasadas son sombra o figura de las cosas que en Cristo ya se cumplieron, otras que ahora estamos viviendo y otras que muy pronto viviremos, algunas en un futuro inmediato y otras en un futuro postmilenial. Lo escrito en el antiguo pacto fue palabra de Dios, sí, al igual que lo que enseñó el Señor Jesucristo, y después ampliado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Una importante advertencia: no podemos quedarnos en lo que fue sombra o tipo de lo que vendría. Continuando con Mateo 24, vemos en el versículo 2, dice: se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto?
De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y dirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Toda esta respuesta de acontecimientos finales que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos ha sido distorsionada por gran parte del pueblo cristiano, que ha trasladado toda la profecía hacia el final del mundo como la conocemos. Pero todos estos acontecimientos se vienen dando desde que el Señor ascendió al cielo. Hay una manera ambigua del término final, que se refiere tanto a la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, así como a la persecución de los cristianos, lo que indiscutiblemente ha venido aconteciendo desde la muerte del Señor hasta nuestros días. Vemos que lo primero que advierte el Señor Jesucristo a su iglesia es el no dejarse engañar. Sí, el mensaje es inicialmente para los discípulos del Señor, los que serían testigos directos de los acontecimientos de esa primera parte de la profecía, una advertencia que es válida también para nosotros hoy como pueblo de Dios. Es importante señalar que la primera pregunta de los discípulos del Señor es ¿cuándo serán estas cosas? Y se refiere exclusivamente a lo que el Señor Jesucristo acababa de decir, de que el templo sería destruido por completo, pues la sombra o figura tenía que desaparecer para dar paso a lo real. Sigamos con Mateo 24 en versículos 15 al 22. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es una profecía exclusivamente para el pueblo judío. Las referencias directas a Daniel, Judá, el invierno y el día de reposo lo hacen muy claro. Esa gran tribulación de la que habla el pasaje no tiene nada que ver con ese periodo de una supuesta semana 70 que falta por cumplirse de la profecía de Daniel, como ya lo expliqué en el video número 23 sobre las 70 semanas. Esa es la gran tribulación que sufre el gran pueblo judío bajo el asedio de los romanos desde el año 63 hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad y el templo, tal como ya había sido profetizado en Daniel 9, 25 al 27. Entendemos claramente que la alusión de Daniel a la abominación desoladora hace referencia directamente a las legiones romanas que tuvieron sitiada la ciudad de Jerusalén, tiempo que fue de gran tribulación para los judíos y que se consumó, lo repito, con la destrucción del templo y de la ciudad. Así lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Lucas 21:20 vemos un detalle que nos amplía el entendimiento. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Al igual que en el tiempo cuando Jerusalén fue sitiada por los babilonios, a causa del hambre, las mujeres se comían a sus propios hijos. Continuemos ahora con Mateo 24, 23 al 28 que dice, entonces si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Ya se los he dicho antes, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, están los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La afirmación del Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre, nos indica claramente que se refiere a su regreso al final de los tiempos, en los cuales ya nos encontramos. Y claro está también que falsos cristos han surgido desde el tiempo que el Señor ascendiera a la presencia del Padre. Parábola sobre la maldición de la higuera. Haciendo uso de la recomendación del Señor de que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como consta en Mateo 18:16, esta profecía y la de la parábola de la viña, que veremos a continuación, son 2 testimonios más que demuestran que Dios rechazó al Israel natural como su pueblo, pero cumpliendo con su palabra, tomó para sí un remanente del pueblo, y junto con los gentiles, como ya lo vimos al comienzo, formó un solo pueblo, el cual es su cuerpo, y que está formado como su cuerpo o su templo, del cual los creyentes somos piedras vivas. Por eso es ridículo que haya quienes, siendo judaizados, sigan esperando la construcción de un templo físico con sacrificios de animales. Eso no solo es un absurdo doctrinal, sino que además contradice al Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios. Y es oponerse al mismo Señor Jesucristo que nos ha hablado bastante claro. Mateo 21, 18 al 19 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Todos los estudiosos bíblicos coinciden en que la higuera representa al pueblo judío, que como nación no dio fruto, sino solo tenía hojas. Recordemos que hojas fue lo que se colocaron a Adán y Eva para intentar cubrir su incompetencia. Esas hojas representan el esfuerzo constante del ser humano buscando aparentar fruto en donde no lo hay. Significa también la ayuda, entre comillas, que hombres y mujeres quieren darle a Dios, como lo fue el caso de Abraham y Sara, a quienes se les ocurrió tener un hijo a través de la criada de Sara, para ayudarle a Dios en su promesa de un hijo que Dios dijo que les daría. Sabemos que de ese esfuerzo humano nació Ismael, quien se convirtió en un dolor de cabeza para los israelitas. Pero claro está, el hijo de la promesa vendría a la manera de Dios, y de allí nació Isaac. Asimismo, en otro esfuerzo humano, un grupo de judíos dijeron que como el Mesías no había llegado, según ellos, consideraron que el Mesías era el pueblo mismo y que por lo tanto ellos mismos establecerían el nacimiento de Israel. Por ello, usando organismos humanos, con leyes humanas, quedaron en el actual Estado de Israel. Dios establecerá su nueva Jerusalén y naturalmente no necesitará de los vanos esfuerzos humanos para hacer lo que Él, en su soberanía, ha determinado. La parábola de la viña. Mateo 21 del 33 al 43 dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca oyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Con esta parábola, que ya había sido predestinada desde el antiguo pacto y que podemos encontrar en Isaías 5, el Señor escenificó la historia del pueblo judío y al final lo deja claro al decir que el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios llegaba a su fin. Ellos supieron que era verdad lo que el Señor decía. Veamos el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Un testimonio más para conocer la verdad de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que nos hace cada vez más confiar y esperar en Él de una manera esperanzadora. Romanos 3, 29 al 31 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La pregunta es muy diciente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Y la respuesta es aún mucho más sonora. Ciertamente Dios es también Dios de los gentiles. Y la afirmación de que la justificación tanto para unos como para otros es exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a la humanidad bajo los cielos para que sean salvos. Así lo dice Hechos 4 al 12. Finalizo ratificando lo ya dicho. En la cruz, en Cristo, Dios hizo un pueblo tanto de los israelitas como de los gentiles y lo llamó la iglesia, la cual es su cuerpo, y es el templo que Dios está construyendo. No existe, por lo tanto, tal cosa de que la iglesia reemplazó a Israel. Dios en su misericordia abrió para los gentiles el ser parte de su pueblo escogido o pueblo santo. No existen dos pueblos santos o dos pueblos escogidos. Existe una novia, la cual es su iglesia. Todos los primeros miembros de la iglesia en sus comienzos fueron judíos y después con las predicaciones de Pedro, Pablo y la obra misionera de todos los discípulos fueron los gentiles siendo agregados, mejor dicho, fuimos insertados, así como todas las referencias del Señor respecto de los escogidos o santos en Mateo 24, Tesalonicenses, Revelaciones o en el Antiguo Testamento, son respecto de un único pueblo escogido santo de Dios, que otrora se llamó Israel, uno natural, pero después de la cruz se llama la iglesia o el Israel espiritual. Debemos entender la iglesia como la continuación del Israel de Dios, solo que ahora es un nuevo Israel, un Israel espiritual, con un nuevo y mejor pacto. Es válido también decir que todos los judíos que hasta el día de hoy creen en Jesucristo como el Mesías y le reciben como el Señor de su vida, son igualmente injertados en la vid que es Cristo y se convierten en parte del pueblo de Dios, siendo hechos hijos de Abraham, no por un linaje humano, sino por la fe en el Hijo de Dios, en Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Creo que podemos decir con mayor claridad que la iglesia comenzó en el desierto, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, que es sinónimo del mundo. Iglesia significa los llamados afuera, y eso es tanto válido para los israelitas que salieron, para los egipcios que salieron con ellos, y lo es también para los que siguen siendo llamados a salir del mundo hoy. Todos esos llamados de todos los tiempos somos la iglesia del Señor. Y entender esto, no solo saberlo es fundamental, de lo contrario, se seguirá llamando a las construcciones hechas con manos de hombres la iglesia. Y hacerlo denota la falta de identidad del creyente como parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto parte de su iglesia. Primera de Pedro 2.5 dice: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, es decir, templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que teniendo clara la aseveración de que solo hay un pueblo de Dios, se cae por su propio peso el error de que habrá una venida de Dios por un pueblo y otra venida por el otro, que habrá una primera resurrección de muertos para vida, producida antes de una supuesta gran tribulación, y una segunda primera resurrección de muertos para vida, que se dará en ese tiempo de supuesta gran tribulación. Para ambos casos habrá un único evento, como ya lo vimos en otro estudio. Lo que sí hay es distinción entre la clase de creyentes dentro de la iglesia. Y eso lo hemos señalado en la parábola de las 10 vírgenes y también en la alusión que el Señor Jesucristo hace en cada uno de los mensajes a la iglesia en Revelaciones, cuando dice: al que venza. Los vencedores entonces recibirán las promesas que están estipuladas en esos mensajes. El otro grupo especial de creyentes salido del Israel natural es lo estipulado en Romanos 11:23. Y si ellos, los judíos, las ramas naturales, dejan de ser incrédulos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y si aún en algunas personas quedase alguna duda de cuál es el pueblo del Señor, les invito a que lean el capítulo completo de Romanos 11. Reitero entonces que los que esperamos al Señor Jesucristo sin duda alguna es la iglesia, el pueblo de Dios hoy, que es además el misterio revelado en estos tiempos al mundo entero. No una iglesia denominacional, sino una iglesia conformada por los creyentes en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de todas las naciones del mundo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Que Dios les bendiga.